Mi nombre es José Chacón, estudiante de la materia Método Avanzado de Investigación del Doctorado de Ciencias en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Venezuela. Me tocó disertar acerca de los fundamentos epistémicos de la complejidad. Para ello es necesario que nos pasemos un poco por cómo se ha venido pensando el conocimiento antes de ver cómo entra el pensamiento complejo en el conocimiento. Para ello vamos a asumir el estudio del empirismo en primer término. En el empirismo el conocimiento se origina a través de la experiencia sensorial, específicamente de la observación, siendo este el único instrumento válido para el conocimiento científico. Luego, el racionalismo. En el racionalismo la razón como manera de validar el conocimiento científico, y en el racionalismo esa observación se convierte en instrumento de la razón para el abordaje del conocimiento científico. Luego, en el positivismo aparece el método científico como manera de obtener el conocimiento científico y la razón como instrumento de ese método científico. En la época del positivismo, en la etapa del positivismo, observamos que se produce la parcelación de las especialidades, de las disciplinas científicas, y se separa el sujeto que observa del objeto observado. El neopositivismo, en la etapa del positivismo, lo que se hace realmente es acentuar las características del positivismo, creando un abismo entre el sujeto y el objeto y haciendo más parceladas las disciplinas científicas. En el rigor del positivismo aparecen pensadores como Nietzsche, que comienzan a cuestionar el modelo del positivismo y la forma de pensar positivista. Nietzsche, entre sus preceptos, tiene que la lógica y la razón no explican la realidad, que la realidad es dinámica, que la realidad es cambiante y que la razón per se no puede explicar la realidad, que el sujeto que observa, por supuesto, no está aislado del objeto, sino que al contrario, el conocimiento está permeado por la subjetividad, por los valores, los principios, la emocionalidad del sujeto que está observando. Y como tercer precepto de esta doctrina de Nietzsche, llamada el vitalismo, tenemos la imposibilidad de la matemática para expresar el conocimiento científico. Cuando nosotros utilizamos la matemática para expresar el conocimiento, le estamos simplificando, porque solo estamos abordando un enfoque de la diversidad de la realidad. Con el pensamiento de Nietzsche se cimientan las bases de lo que luego sería conocido como el pensamiento complejo. Vamos a tratar de comprender el pensamiento complejo a través de la caracterización de sus elementos. ¿Cuáles elementos? Tenemos el lenguaje y la configuración del pensamiento. El lenguaje en la complejidad asume una condición multiconfiguracional, y es este lenguaje el que le da complejidad a ese conocimiento. La relación nociológica en la complejidad, aquí se derrumba esa separación del positivismo y esa relación sujeto-objeto se hace intrínseca, ya que el sujeto está dentro del objeto estudiado, vive, convive, respira dentro del objeto estudiado, y esa reflexión continua, reflexión filosófica continua del conocimiento es parte de esa relación nociológica nueva dentro del pensamiento complejo. La incertidumbre, la duda constante, esa sensación de siempre conocimiento inacabado, la relación multifactorial, el objeto de estudio no está conformado por un solo factor como en el positivismo, sino que lo conforman múltiples elementos, y son estos múltiples elementos los que caracterizan y dan configuración a ese objeto de estudio. La multireferencialidad. Cuando tenemos a dos sujetos observando un mismo objeto,
cada uno de estos sujetos va a formar una realidad distinta, una realidad fenoménica distinta del objeto, así sea el mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de los sujetos va a permear ese conocimiento con su propia experiencia. El pensamiento complejo es integrador. Se piensa erróneamente que el pensamiento complejo excluye al pensamiento simplificador, pues nada más lejos de la verdad, lo integra. ¿Qué pasa en el pensamiento complejo? Que no es solamente la visión del pensamiento simple, sino estar abierto a que hay otras posibilidades de pensamiento. Los principios de la complejidad, en principal es el principio dialógico. El principio dialógico establece que en la complejidad no existen opuestos, sino mismos atributos de un todo. El principio de recursividad. El principio de recursividad es este proceso de reflexión constante del conocimiento a través de la reflexión filosófica. Y la visión hologramática establece que en el pensamiento complejo el todo está en las partes y las partes están en el todo. Esto es todo mi exposición con respecto a los fundamentos epistépicos de la complejidad.